una visión equivocada acerca de la inversión inmobiliaria y se piensa que invertir es coger un piso como cualquiera de los que nosotros vivamos, comprarlo y venderlo más caro. Salí de la carrera, empecé a trabajar, pero siempre sentía que me faltaba más. Quiero lanzarme a aprender por mi cuenta y pegarme hostias y aprender, y si yo no estuviera obsesionado y trabajara hasta las tantas, pues entre semana, cuando quedan mis amigos, podría quedar. Eso también te genera ansiedad, pero es que para mí entre semanas trabajar y luego llega el fin de y trabajo también. No es casualidad cuando escuchas a gente que tiene éxito en su campo que dice la obsesión es necesaria. Me salió una calva aquí en la cabeza, en mitad de la cabeza, que fui a la dermatóloga. No me preguntó ni a qué me dedicaba ni nada, y me acuerdo que me dijo súper seria la primera frase que me dijo. Dice, no sé qué estás haciendo, pero más te vale parar. Y entonces ya mi primera inversión, me junté con un chico para ir al 50% e hicimos esta primera inversión y nos fue bien. Yo siempre digo incluso que emprendí tarde porque tenía parálisis por análisis. Yo les digo, yo empiezo el mes en negativo. Somos las únicas personas que por trabajar podemos perder dinero. Yo ahorré, que me acuerdo, 25.000 euros. Y mi primera inversión fueron 24.500 euros. Cada vez hay más riesgo alquilando en el modelo tradicional tu vivienda. Bueno, yo he ido a sitios con habitaciones en ventana y le he dicho esto fuera. Me llamó y me dijo, oye, que he comprado un local. Y yo veo la ubicación, me dice el local y le digo, pues es que no puedes hacer un cambio de uso. La mejor inversión que puedes hacer al principio es invertir en profesionales que sepan lo que hacen para tú aprender de ellos. Y ya cuando aprendas, empápate y ve, el dinero rápido no existe. Y si existe, se puede ir muy rápido. En 2026, comprar es una buena idea. Para vivir es un tema complicado. Pues meterme esa formación me cambió la vida. Bienvenidos ya al cuarto capítulo de Desde Cero. Hemos tenido problemas técnicos, estábamos grabando y se nos ha acabado el espacio en los móviles, así que... Segundo intento del episodio 4. 4.2. Sí. Hoy traemos un tema que yo creo que es bastante interesante y a un invitado muy especial para mí, que es Óscar. Preséntate. Bueno, muchas gracias por la invitación. De nuevo. Nada, genial. Bueno, pues mi nombre es Óscar Martínez y yo soy arquitecto. Y en los últimos años me estoy especializando en el tema de la inversión inmobiliaria. Este es un tema que empecé a trabajar ya hace 4 años y ahora gestiono operaciones de inversión y ahora también soy inversor. Así que muy bien, estamos ahí a tope. Y el tema de la inversión inmobiliaria, que es un tema bastante tabú. Bueno, bastante no, pero es medio tabú. Hoy en día es un tema sí. que hay mucha gente que no le gusta hablar, que sí. Entonces... Exacto. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre este tema? Bueno, pues nada, a ver, la verdad es que yo me baso un poco en lo que siento a la hora de invertir. Por un lado, a nivel personal, pienso que invertir es necesario, ¿vale? Por todos los temas que ya podemos saber de qué te aporta invertir en el día a día o más o menos o en la vida, ¿no? Y lo segundo, la labor que haces a la hora de invertir en el tema de inversión inmobiliaria, o sea, en el sector inmobiliario, porque al final lo que haces es coger producto que está fuera de mercado y volverlo a poner en el mercado. Sí. O sea, aumentar la oferta, que es lo que nos interesa a todos y más en momentos como hoy en día. Así que yo estoy súper a gusto en este sector. Claro, porque luego también la perspectiva que yo puedo llegar a tener es, depende qué edificios que dices tú, ese edificio que está reventado, que no lo querría nadie, y lo compras, lo transformas en una vivienda y das pie a que una familia o personas puedan estar viviendo ahí, ¿no? Claro, la gente tiene, que no está generalmente en el sector, tiene una visión equivocada acerca de la inversión inmobiliaria y se piensa que invertir es coger un piso como cualquiera de los que nosotros vivamos, comprarlo y venderlo más caro. Y eso no es así. La inversión inmobiliaria generalmente es coger producto que está en desuso, coger producto que ya la gente no lo quiere, que los clientes finalistas no quieren comprarlo porque hay que reformar mucho, por lo que sea, solucionar el problema que existe y ponerlo en el mercado de nuevo, que es la gran diferencia. Y eso es lo que, por eso os decía antes, lo de aumentar la oferta. Al final yo compro el edificio reventado, el suelo que no quiere nadie porque hay un problema urbanístico, el local que lleva 30 años en desuso, las palomas muertas y tal y cual para hacer pues yo tengo un local que está de mi familia hace muchos años en desuso, igual te interesa, tío. Pues bueno, luego podemos hablar, claro. Están ahí viniendo gente y no se sabe qué hacer porque son un montón de metros cuadrados, pero bueno, ya lo hablaremos. Luego me lo cuentas, claro. Si sale negocio lo diremos, ¿eh? Sí, lo diremos. Que de eso, del boca a boca, y de eso también ¿alguna vez del boca a boca te ha venido algún negocio o todo ha sido nivel de buscártelo tú mismo, lo que nos comentabas de cosas así más? Bueno, lógicamente cuando empiezas te tienes que buscar tú las habichuelas, sí. Entonces eres tú el que consigue absolutamente todo, pero ya cuando ya llevas varios años en el sector, ya has dado pues varias charlas, te conoces con mucha gente del sector, inversores, promotores, lo que sea, ya saben que tú aportas valor y puedes solucionar un problema. Entonces hay gente que tiene un local, me ha visto por Instagram o le ha contado a un amigo suyo y me ha llamado, oye, tengo un local y quiero hacer un cambio de uso. Genial, pues venga, vamos a ver si se puede.
Y hay veces que no se puede y otras que sí. Porque hablando de cambios de uso, ¿te refieres a pasar de un local a una vivienda? Sí, a la vida. Que eso es complicado, ¿no? O sea, no complicado, pero tiene que seguir ciertos requerimientos legales Sí, para... Sí, la gente se piensa que como ahora ha surgido un poco la moda dentro de la inversión del cambio de uso, que hacer un cambio de uso es coger cualquier tipo de local y convertirlo en cualquier Meterle tipo una de ventana a vivienda. una puerta y ya es una vivienda. Claro. Y lo primero, como arquitecto, tengo que defender, lógicamente, la habitabilidad y la forma en la que se le da un uso a una vivienda en ese espacio. Y lo segundo, como inversor, lógicamente, no se puede hacer cualquier tipo de vivienda. Y menos zulos y cosas así. Eso no es. Bueno, y como has comentado que eres arquitecto, ¿cómo fue ese proceso de la carrera de arquitectura y tus inicios un poco? Bueno, pues el tema de arquitectura viene un poco de vocación. Yo cuando era pequeño, yo sí recuerdo y tengo recuerdos de ello en el ordenador, yo le preguntaba a los padres y a las madres de mis amigos y mis amigas y tal y cual, cuál era su casa ideal o a dónde les gustaría vivir, o qué gustos tienen, o cuánto tiempo pasan en la cocina, en el baño, en el tal. Y entonces yo solía dibujar, en base a lo que ellos me decían, sus casas de sueños. Y entonces ahí un poco yo creo que empezó mi gusto por la arquitectura. Luego me encantaba ver fotos de diseños, de casas modernas, así, estas muy llamativas. Y entonces pues poco a poco fui cogiéndole el gusto a eso. Entonces yo creo que quitando un tramo en la ESO, que me encantaba también el tema de empresa, y estuve a punto de desviarme hacia ver qué carrera empresarial podía hacer, me decanté a arquitectura, a pesar de que en bachiller algún profesor me dijera que no lo tenía que hacer. Pero al final Pero- seguiste tu instinto y terminaste la carrera Sí, de sí. arquitectura aquí en Zaragoza. Sí, claro. Además esto es una anécdota más desde cero que nunca. A mí la selectividad no me fue muy bien por los nervios y por estas cosas, y yo entré a la carrera mi año en el cuarto llamamiento, el último. Y luego, como se fue una persona, entró una detrás mío. O sea, de mi año, yo entré el penúltimo a la carrera de arquitectura. Entonces, eso al principio, por ejemplo, me generaba dudas en mí mismo y decía, hostia, a ver si tendría que haber hecho caso al profesor del instituto que me decía que no tenía que entrar. Pero luego hice la carrera, que no suele ser así, en año. O sea, por año. Aunque Sí. suspendiese y ibas recuperase en año a septiembre, año. pero terminé la carrera en los 5 años que son. Son 5 de carrera más 1,5 de máster obligatorio, pues todo lo hice al año. Entonces luego cuando terminas dices, hostia, pues sí. Sí, que Sí. mejor no haberle hecho caso Mejor no haberle hecho caso. Porque la consideras una carrera difícil. Sí, a ver, es una carrera que te enseña mucho sobre todo el tema de la disciplina, el tema del trabajo, constancia. Yo me acuerdo que, además yo en primero un poco por esto que os estaba diciendo de si debería haber hecho caso, si no y tal, me obsesioné mucho con la carrera. Entonces el primer año, que además en la universidad suele ser un poco más de disfrute Sí. a nivel general, en mi caso fue semidisfrute y obsesión. Creo que fue más en segundo cuando empecé un poco a intentar repartir más el trabajo y en vez de trabajar 15 horas al día, trabajar 12, ¿sabes? Pero sí. Y ahora, para ir un poco por partes, digamos, en estos inicios que tienes en la carrera y tal, ¿llevas a cabo algún emprendimiento, trabajo o este estilo de cosas o Sí, simplemente estudias? Sí. A ver, mi mente ha sido emprendedora yo creo que desde que tengo uso de razón. En primero de carrera, bueno, siempre se me inventó. Cuando yo era pequeño, además, con alguno de mis amigos del grupo de amigos del instituto y del cole y tal, siempre me intentaba inventar algo. O sea, yo me acuerdo cuando era la Play 2, la última, yo intentaba inventar la Play 5, antes no lo he dicho, y me intentaba inventar la Play 5 y ver cómo era. O siempre se me ocurrían emprendimientos y se lo contaba a los padres y tal. Pero bueno, en primero de carrera fue cuando empecé un poco más en serio el tema del emprendimiento, porque quería emprender sí o sí, no sabía el qué, pero quería emprender. Tenías claro que... Algo, o sea, por mi cuenta, el concepto de trabajar por mi cuenta lo he tenido claro siempre. Entonces, pues empecé con el dropshipping, pues supongo que porque lo veía en Instagram, no me acuerdo por qué empecé en el dropshipping, y empecé con neceseres de hombre, me fue muy mal. Con neceseres de mujeres, o sea, bien, con relojes de mujeres, me fue Porque muy el mal. dropshipping era de China a ti, al consumidor final, o no había Sí, intermedio. buena pregunta. Ahí lo que empecé es a entender el Shopify, que es un programa que hace que no tengas por qué, o sea, tú eres un intermediario entre el producto Sí. y el consumidor. Entonces, pues empecé a intentar entender cómo funcionaba el tema del e-commerce, el Shopify, sin necesidad de tener estocaje. Sí. Me fue muy mal. Y bueno, luego fui así metiéndome en temas de luego de empresa, luego de bolsa,
el Bitcoin, intentaba, al principio hace 12 años que me explicaban lo que era, dije, va, eso no quiero saber nada de eso, error, lo tendría que haber sabido. Pero bueno, fui así y ya fue en la cuarentena cuando ya me dio clic el tema de la inversión inmobiliaria, porque volví a leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que lo había leído ya en bachiller. Y entonces ahí dije, hostia, ¿y si este tema es hacia lo que tendría que emprender? Porque tiene que ver con arquitectura, entonces me puedo aprovechar. Entonces empecé ahí a darle vueltas. Primero hice un emprendimiento otro, que era el cuadro de Zaragoza, el proyecto de la otra mirada, que ahí eso sí que me fue bien. Ese funcionó bien. Sí, ese me fue bien, vendí 150 cuadros o algo así. Y ese sobre todo muy bien porque me encantaba la relación con el consumidor. Al final yo lo que hacía es, pues me compraban chicos para regalárselo a sus novias o familias para ponerlo en su salón. Entonces el proceso de yo haberme inventado un poco esa historia, esa narrativa en el proyecto, que me lo compren y que luego pues suban fotos al Instagram y salgan en el salón. O Sí. que ahora yo vaya a casa de mis tíos y sigan teniendo el cuadro. O que una amiga mía tenga el cuadro en su pasillo. Esas cosas me hacen ilusión. Luego es verdad que me hace gracia porque alguno, claro, pues lo ha dejado con las novias o los novios. Entonces me dice, hostia, pues aún tengo el cuadro que me regaló mi ex. O cosas así. Pero bueno, muy bien, muy bien. Ese sí que me fue mejor. Es que estoy teniendo como un déjà vu porque acabamos de hablar de todo esto hace un momento, pero bueno, ahora otra vez de manera natural. Y esto no lo he contado antes. Y esto no lo he contado antes, pero como que... Luego distinto, Sí. pero... Sí, es que, bueno, está Que por suerte tenemos hoy a una chica allá atrás que nos está mirando los móviles y hemos salido y dice, ostras, iPhone lleno. Salgo a mirarlo y otra vez el otro móvil lleno, o sea que menos mal que hemos Sí. parado. Fallos Pero del bueno. directo. que Vaya bien. Bueno, y en ese momento ya en la cuarentena que has contado que te empezaste a interesar por este mundo de la inversión inmobiliaria, ¿cómo te empezaste a informar más sobre ello? ¿Cómo fue tu proceso? Pues ahí yo creo que fue, o sea, me hizo clic y como el libro tenía que ver con la inversión, pero también con el desarrollo personal, yo creo que ahí empezó un poco más mi andadura en el desarrollo personal y entonces como ir configurando un poco la mente en el mundo del desarrollo personal, la psicología y todas estas cosas que están muy bien. Y la inversión inmobiliaria sobre todo me hizo clic en 2021. En 2021, porque yo estaba o sea, salí de la carrera, empecé a trabajar en despachos de arquitectura y de prácticas y tal, pero siempre sentía que me faltaba más. O sea, que esa cosa de salir de allí y ponerme a trabajar en cosas, pues me apetecía, porque yo salía a trabajar, me iba a casa, entrenaba lo que sea y me ponía a pensar cómo podía hacer algo de inversión o cómo podía emprender algo. Entonces, run. Y al final, en el último trabajo, ya me hizo clic del todo una situación profesional que viví y dije, es que no quiero estar más aquí y quiero lanzarme a aprender por mi cuenta y pegarme hostias y aprender y todo eso, todo lo que conlleva ese mundo. Y sobre todo, bueno, a pegarte hostias ya te habías pegado Sí. antes bastantes que, o sea, a mí me sorprende el hecho de pruebas una cosa, te falla, pruebas otra, te falla y a lo mejor cuando llevas ya 4 dices, hostia, es que esto a lo mejor no es para mí. Pero aún así sigues, ¿no? Que eso, Sí. o sea, el tener la fuerza mental de decir, bueno, aunque haya perdido dinero o no me haya salido bien, el seguir así. Yo creo que eso lo llevas dentro. Sí. O sea, yo no recuerdo haberme parado a pensar si no era para mí. Yo era como, quiero emprender y tengo que emprender algo, o tengo que crear un equipo, tengo que crear un negocio, tengo que crear algo mío. Entonces era como, pues esto no me sale, pues no es lo mío, pero algo va a ser. Claro. Lo que al principio te podía frustrar y me frustraba, era el hecho de no tocar la tecla en qué sector. ¿Sabes? Porque al principio pensaba desde el quiero emprender, pero no desde dónde aporto yo valor. Pues igual en el e-commerce no aporto tanto valor porque no soy, o sea, nunca está en el dropshipping, no he tenido una tienda de ropa nunca, ni cosas así. Pero cuando me hizo clic la cabeza fue cuando vi que podía aportar valor, por ejemplo, en el tema de la inversión Lo inmobiliaria. importante es que te diste cuenta. Sí. Y la importancia también, sobre todo, de ese proceso de cómo hacer una introspección, ¿no? Para averiguar dónde puedes orientarte, por dónde puedes salir. Ya viste, el e-commerce a lo mejor no es lo mío. Estás estudiando arquitectura, vas formándote y aprendiendo cosas y luego por fin das con esa tecla que has comentado, ¿no? Sí. Yo creo que fue por eso mismo, por entender el proceso desde la otra parte, ¿no? Desde, bueno, sobre todo, ¿qué puedo hacer sin parar y no cansarme? Porque cuando hacía lo del e-commerce y tal, me encantaba, pero me encantaba solo por el tema de emprender, no por la temática, ¿sabes? Pero cuando toqué el tema inmobiliario,
yo, o sea, tengo el problema, y lo sigo teniendo y lo voy a tener muchos años y ya lo tengo asumido, o sea, podría no irme a dormir. O sea, es todo el rato sin parar. Me cuesta desconectar, me intentan ayudar a desconectar mi novia, mi hermano, mi familia, pero es que no sé. Entonces yo estoy en la cena y me están hablando de vez en cuando, que eso es una cosa que estoy mejorando. Eso te iba a decir, ¿crees que tendrías que cambiarlo? Em, O también forma parte de ti. Sí. O sea, al principio era como cuando intentas emprender, quieres que te vaya bien, entonces quieres hacer muchas cosas y tienes poco tiempo y tal y tal. Entonces es la emoción que te puede, como es normal y nos pasa a todos cuando Sí. emprendamos y os pasará a vosotros con el podcast y con vuestras cosas. Lo que vas aprendiendo con el tiempo es que si estás en una cena, tienes que estar presente en esa cena. Claro. Pero a veces es inevitable que si al día siguiente tienes una reunión importante a las 9 de la mañana, tú estás pensando en la consecuencia de esa reunión o cosas así. Pero bueno, últimamente la verdad es que llevo bastante bien el hecho de estar presente. Sí, pero claro, es Eso un es poco bastante. esto que estás comentando de la obsesión en el trabajo en este caso, que muchas veces te saca de otros aspectos importantes dentro de tu vida y un poco hasta qué punto te ha llegado a afectar eso a veces o alguna situación así. Bueno, es un modo de vida y de visión en el que aceptas y renuncias a muchas cosas a cambio de esto. Quiero decir, si yo no estuviera obsesionado y trabajara hasta las tantas, pues probablemente entre semana, cuando quedan mis amigos, podría quedar. Pero nunca, bueno, casi nunca quedo. ¿Por qué? Porque entreno y por la tarde estoy solucionando los problemas del día siguiente, las reuniones, el tal, avanzar el trabajo de oficina que me queda, pensar en la obra, buscar nuevos proyectos, porque estás pensando en el crecimiento. Entonces, es verdad que de vez en cuando me intento dar pausa, sobre todo cuando ya veo que me afecta a la ansiedad y al estrés y tal, y digo, no, esta semana cuando queden mis amigos iré, ¿sabes? Pero no suele ser no suele ser, no es todas las semanas. Y al principio, sobre todo, yo recuerdo el cambio cuando mis amigos, cuando yo estaba en otros trabajos y mis amigos quedaban entre semana, yo solía verlos más a menudo. Pero cuando emprendí y empecé con esto de la inversión y mi negocio y tal y cual, quedaba menos. Y al principio mis amigos no lo entendían y entonces me decían, macho, que no estás bajando, que no, tal, al barrio, al bar del barrio, tal y cual. Y le decía, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que estoy con esto, es que tengo que hacer... Y entonces siempre buscaba el seguir creciendo. Eso también te genera ansiedad, también unas cuantas cosas. Y ahora ya, cada cierto tiempo, cada ciertas semanas, pues dedico el espacio entre semana algún día a quedar con mis amigos, con los de la universidad, que nos vemos mucho y tenemos un grupo muy bueno. Mis amigos del barrio, hacer cosas para Que desconectar. también salgas de esa burbuja, porque si no, al fin y al cabo estás todo el día metido. Sí, es y- que, pero es que para mí entre semanas trabajar. Y luego llega el fin de y trabajo también. Pero ya el fin de he entendido que me tengo que dar ocio, por lo menos pues el sábado a comer, el sábado a cenar, Sí. tal. Pero bueno, que entre semana, pues, como suelo tener muchos eventos también, o por mi parte o por parte de mi chica, que también está en el tema de eventos, desconecto, pero hago muchas cosas, Claro. muchas cosas. Pero bueno, me encanta, ¿eh? No para, me encanta. Sí, Ahí. de hecho, es que el otro día quedamos para comentar un poco qué íbamos a hablar aquí y comentaste eso, ¿no? Que sabes que esa obsesión y ese foco va a estar siempre ahí, pero que te has dado cuenta de que está y lo has hecho parte de tu vida, sabes convivir con ello. Exactamente. Sí, No sí. tratas El otro de... día hablamos ese tema, correcto. Sí, pues al principio, claro, al principio intentas hilar la situación en las cosas, lo que se te pasa por la mente, la obsesión, si es bueno, si no es bueno, pero al final no es casualidad cuando escuchas a gente que tiene éxito en su campo que dice la obsesión es necesaria. O sea, yo no tengo obsesión porque escucho eso. Yo vivo esa obsesión y entiendo entonces lo que dicen, porque yo estoy con lo mío, pom, pom, pom. Y además, yo, por ejemplo, cuando empecé digo, quiero hacer cosas todo el día o lo máximo posible, porque cuantas más cosas me pasen, antes aprendo. Entonces, es una rueda, una rueda, una rueda. Pero sí, ahora intento, como os decía antes, estar presente cuando estoy con mis amigos, intentar lo menos posible evitar pensar en las reuniones. Cuando estoy con mi familia, intentar Que no pensar es lo menos fácil. posible. No, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, pues intento de vez en cuando no comer con el móvil, porque claro, normalmente como y estoy con el móvil porque me llegan llamadas. Pues venga, cojo. No, pues ya intento no. Pues en esa media hora por lo menos no cojas llamadas. Porque ¿cómo es un día a día tuyo, desde que te levantas hasta el... No tengo 2 días iguales, no tengo 2 días iguales. Pero bueno, un día mío podría ser... Porque te levantas y has dicho que no. haces deporte por la mañana. No, bueno, me levanto y lo primero que hago es movimiento y algo de deporte, pero no gimnasio, Sí. no, sino para activarme en ese momento
desayuno rápido, porque ya desayuno y tengo el problema de que no sé desayunar desconectando, o sea, me levanto y automáticamente la cabeza, ¡pum!, trabajar. O sea, eso sí que es, no sé cómo cambiarlo, eso no lo he descubierto. Y ya empiezas a trabajar, o sea, y me voy a la oficina. Pero hay veces que tengo que estar en la oficina, me voy a las obras en las que estoy, tengo que revisar un replanteo, tengo que ir con mi equipo de arquitectos a hacer un proyecto. No tengo 2 días iguales. Por la tarde a la obra, quedo con la inversión, tengo que viajar a Madrid porque tenemos ahí cosas. Es que no tengo 2 días iguales. O sea, no sé, no te puedo describir un día tipo. ¿Y tienes proyectos a nivel nacional entonces? Sí, estamos con varios proyectos en Madrid y uno en la Comunidad Valenciana. Y el resto en Zaragoza. Bueno, Zaragoza, Aragón. Y antes de pasar a esos proyectos que tienes ahora, Sí. vamos a centrarnos sobre todo cómo es esto en el principio, ¿no? En esa etapa universitaria donde te empiezas a formar y tal, en esos momentos tú estás trabajando porque obviamente esos proyectos que tienes se tienen que pagar con algo. Entonces, Pues sí, cuando yo siempre he sido el típico perfil que conoce mucha gente y tal y igual. Entonces, pues yo recuerdo que con 16 empecé de relaciones públicas en discotecas de Zaragoza y tal de menores, luego cuando pasé 18 pues pasé a las de mayores, luego empecé a hacer eventos en alguna de estas discotecas y luego pues justo en el COVID, justo cuando volví de Milán, el año del COVID, empecé de camarero en Kembo, estuve ahí 3 años. Y pues ahí, pues, bueno, claro, estuve en Kembo, también estuve en la zona de camarero, no me acordaba, en el zaragozano, ahí de camarero. Rollo noche veo bastante. Sí, rollo noche. Sí, rollo noche porque al final, bueno, yo de pequeño no, hace unos años salía mucho, bastante, y siempre me he sentido cómodo porque como conozco mucha gente, como se me da bien las personas, me gusta el trato y tal, pues me llamaron un día y me dijeron, oye, ¿quieres ser camarero de Kembo? Porque yo, como iba bastante, pues ya me conocía con ellos. Sí. Y pues les encajé y tal igual, y genial. Y esa pues ha sido una decisión brutal porque tengo un trato muy bueno con mis amigos de allí. Sigues yendo a Kembo, ¿no? Ahora aparezco de vez en cuando un día suelto, pero No es lo que mucho menos. aumente. No y era en lo ese que- proceso de estar trabajando, también estarías obsesionado con tus cosas. ¿No hay algo que te hace como parar o para pasar a emprender o a trabajar? No sé si me entiendes. Sí, bueno, cuando yo estaba en los otros trabajos, o sea, salí de la carrera, empecé a trabajar de prácticas en varios despachos de arquitectura, ahí muy bien porque iba aprendiendo cosas, pero siempre sentía que me faltaban cosas, que salía del trabajo, me iba al gimnasio y cuando volvía empezaba a aprender empezaba a pensar cómo podía emprender o cómo podía hacer mis cosas, mis proyectos, lo que sea. Y ya después de varios años trabajando en 2 despachos concretamente, el último año ya me pasó una cosa una situación profesional que me afectó personalmente también y entonces dije, pues clic, este es el momento y tengo que empezar. Y además como yo soy muy de, que esto lo voy cambiando, pero soy muy de 1 de enero o lunes, ¿sabes? Muy de empezar, de fechas. Ahí empezamos. Pues dije, quiero terminar el trabajo en el que estaba, tomé la decisión en noviembre del año 22, creo que fue, ¿no? 22 o 21. 22, 21 o 22. Sí. Y sí, correcto, fue el 22. Y entonces ya dije, el 1 de enero, mi primer día por mi cuenta, ¿sabes? Y entonces, pues ahí fue. ¿Y lo cumpliste? Lo cumplí. ¿Y el 1 de enero qué hiciste? ¿Empezaste por tu cuenta? Empezar a ver cómo enfocar el Te nuevo. sentaste, abriste el ordenador y dijiste, venga, ahora voy a ¿Ahora qué empezar. hago? Sí, a ver, es que yo cuando estaba en el último trabajo, ahí ya noté muchísima inquietud sobre todo el tema de inversión inmobiliaria. Y entonces pensaba mucho cómo podía aportar valor y empezar a crecer en ese mundo. Entonces ya cuando salí empecé a formarme a tope en ese sector y decir, vale, tengo que aprender mucho de esto y aportar mucho valor para cuando de verdad conozca a un inversor diga, vale, pues como eres arquitecto quiero que me hagas la reforma. Mi concepto era, empiezo en la inversión inmobiliaria y quiero trabajar de arquitecto para los inversores. Eso, así era mi mente. Y entonces empecé en enero, por supuesto no me di de alta en autónomas porque no ganaba un euro. Empecé a ganar 100 euros que compartía entre un amigo y yo, o sea, 50 euros cada uno, haciendo certificados energéticos. O sea, que más o menos de ahí a septiembre ganaría la suma de 200 euros. Genial.
Y nada, y entonces ya ahí, cuando empezó septiembre, justo me contrataron para un trabajo como autónomo, como project manager en un proyecto así muy chulo. Y ahí ya dije, vale, pues ya me tengo que dar de alta autónomo porque ahora voy a empezar Toca, a ahora ganar sí que algo de toca. dinero. Y entonces pues ahí empezó la rueda de todo, del trabajo, de todo. Y Sí, un súper poco bien. hasta hoy, ¿no? Has seguido el proceso. Sí, sí. Al final empecé, pero no sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que aprender mucho de inversión, que tenía que ser una buena solución para los inversores a nivel técnico como arquitecto y luego ir viendo. Entonces justo en ese momento empecé con la formación. El tema de inversión inmobiliaria, sobre todo el conocimiento inicial lo tengo gracias a una formación, a la formación IN, que le imparte José Muñoz y Javier Muñoz, que son unos cracks, y que ya venía yo dándole vueltas a ver cómo podía aprender y tal, me salían cursos por internet, por las cookies y tal. ¿Y por qué elegiste ese y no otro? Pues, pues mira, elegí ese porque cuando veía los vídeos me transmitía mucha confianza, número uno, y número dos, porque pregunté a un par de personas y las dos me dijeron que aunque no conocían a nadie que estuviera dentro, yo entré sin conocer a nadie dentro, les habían hablado muy bien de él, lo típico. Pues no sé por qué, pues ya está, me lancé. Entonces compré el curso y ahí empecé la formación. Y eso sí, ¿Y eso fue, me consideras cambió que has la vida. aprendido más Total. en esta formación o en la universidad? Yo creo que son dos cosas distintas, porque al final la Ya. formación está exclusivamente destinada al tema de inversión inmobiliaria, de 0 a 100, y te dan muchas soluciones y muchos conocimientos a Sí. cómo hacer eso. Y la carrera de arquitectura es una carrera o sea, que te da el conocimiento de Sí, ser un claro. arquitecto. Que no, o sea, en la Sí, inversión sí, sí, inmobiliaria no tienes por qué ser arquitecto para entrar. Mm. Y lógicamente en las carreras sí. Entonces en la carrera te forman hacia eso y la carrera además te enseña pues la disciplina, el trabajo duro, todo eso, todo el proceso que pasas mal en la carrera, que al principio en la carrera quizá no lo entiendes, pero yo lo veo con perspectiva y sobre todo ahora desde el punto de vista o sea, empresarial y autónomo emprendedor y tal, la resistencia que tienes, o que yo, por ejemplo, siento que tengo, gracias a lo que me dio la carrera y lo que resistí en la carrera, pues lo noto muchísimo ahora. Sí. Y ahora, si no, pasamos ya a eso, o sea, después de ese primer proyecto que tienes que te hace darte de alta como autónomo, a partir de ahí, ¿cómo empiezas a, pues no sé si conseguir clientes o trabajar? ¿Cómo...? Bueno, ahí empiezo a intentar, a través de redes sociales y a través del boca a boca, hacer saber a la gente cercana a mí que yo sabía que podía estar en el sector inmobiliario, que me había dado por mi cuenta y que podía ayudar en lo que fuese. Entonces, ahí recuerdo que empecé a conseguir algún proyecto de particulares de, pues hazme la reforma, pues el albañil que conozco necesita un arquitecto, pues me contrata a mí para hacer un trabajillo en una casa, en Sagasta, por ejemplo, me acuerdo. Y bueno, y justo en ese momento además me pasó una cosa que luego os pasaré una foto si queréis para que la pongáis, ¡pum! Eso va a ser, eso es impactante. Claro, cuando empiezas hay veces que te contratan para cosas que no sabes hacer. Entonces yo recuerdo que el mismo día, con una hora de diferencia, me contrataron para dos proyectos y no sabía muy bien cómo hacerlos. O sea, yo me había lanzado, me había postulado como buena opción, Sí. pero no sabía hacerlos en ese momento, hace 4 años. Entonces me acuerdo que justo entré en un periodo de ansiedad muy fuerte, que me salió una calva aquí en la cabeza, en mitad de la cabeza, que fue eso... ¡fua! Claro, un día cortándome el pelo me dice mi peluquera, oye, tienes aquí como una pequeña calva. Y digo, no fastidies. Y me hice una Estrés foto por y el- era nada, una uña, menos, la mitad de una uña. Y al cabo de un mes tenía esto. Entonces, claro, cuando ves eso, tienes ansiedad en el trabajo y te ves eso, pues aún te entra más ansiedad. Sí. Hostia, y si sigue creciendo, y si tal, y si me empieza a aparecer por la cabeza, me salió una segunda. Y además yo me acuerdo que fui a la dermatóloga, a una dermatóloga, y me vio, no me preguntó ni a qué me dedicaba ni nada, y me acuerdo que me dijo súper seria, la primera frase que me dijo, dice, no sé qué estás haciendo, pero más te vale parar. O no sé a qué te dedicas y más te vale parar, algo así fue. Sí. Y dije, coño. Y le dije, pues soy autónomo. Y me dice, pues ahí lo tienes. Que se jubiló la mujer, sí, sí. Y entonces ya dije, y ahí fue cuando empecé a trabajar el desarrollo personal, la mente, pues todo hacer todas estas cosas para sentirte mejor a la hora de emprender. Y hasta ahora, digamos, al principio tengo entendido, ¿no?, que trabajabas más por cuenta propia, pero apoyándote también en algunos proyectos de empresa, o estoy equivocado. Cuando empecé como Cuando autónomo, empezaste,
sea, cuando empecé como autónomo, empezaba por... O sea, no, era todo, no para empresas, era para mí, pero por ejemplo me decían, oye, necesitamos un arquitecto en este proyecto. Genial, pues entonces yo como estaba colegiado y dado de alta autónomos, pues Podías, claro, yo trabajaba como ellos, tipo freelance, colaborando para un proyecto. Y entonces, pues empecé a hacerlos así. Cuando yo con la formación ya veo que me tengo que lanzar a invertir y que poco a poco siento que tengo el conocimiento, que lógicamente cuando empiezas tienes muy poco, pues me lancé. Y entonces ya mi primera inversión me junté con un chico para ir al 50%, con un ahora mismo buen amigo, después de todo este tiempo. O sea, ¿no y, era amigo antes? no, que va, nos conocimos en esta formación. Sí. E hicimos esta primera inversión y nos fue bien. Entonces, pues así, pues poco a poco. Venga. Y luego otra operación, que encuentro un local y quiero hacer 2 viviendas. Pues me lanzo. Como en el curso me habían enseñado más o menos cómo hacerlo, pruebo a ver. Venga. Que acabé hace 3 meses esa operación, después de 2 años. Pues bueno, pues todo eso. Así que poco a poco empiezas a conseguir tus cosillas, a intentar buscarte la vida para que alguien te contrate para un proyecto. Y ahora, pues que tengo unos cuantos. ¿Y cómo fue la operación esa de vivienda local en 2 años que dices que Bueno, pues que compré. Yo trabajaba mucho haciendo certificados energéticos en un barrio de Zaragoza y siempre cuando volvía a casa, con la moto pasaba por el mismo local que se veía vacío, todo. Y entonces, claro, como yo a la vez estaba haciendo la formación cuando llegaba a casa, digo, mira, este es el típico local que me dicen en la formación que hay que hacer vivienda. viste la oportunidad ahí, ¿no? Claro, entonces me puse a estudiar la oportunidad, cuadraba con todo lo que estaba aprendiendo y dije, bueno, pues venga, me lanzo. Y entonces creé una empresa que en ese momento, pues a vistas igual me precipité, pero bueno, creé la empresa y compré el local. Junté capital con 4 inversores más y compramos entre los 5 el local. Y luego, pues nada, empezamos el proceso. Yo fui el arquitecto de mi proyecto, entonces ya pues me daba un poco de comer y así Sí. empezó pues el proceso. Y entonces, concretamente esa operación se alargó porque encima pues tenía que pasar por patrimonio por el tema de la ubicación. Problemas de que la primera vez que hacía ese tipo de reforma, entonces se retrasó pues varias cosas y esa operación ha ido muy bien, pero ha durado pues 1 año y 10 meses, creo, 1 año, algo así. Bueno, y sabiendo un poco todo lo que sabes ahora y todo lo que has aprendido durante estos años, esos primeros clientes, esos primeros proyectos, ¿los habrás afrontado a lo mejor de una forma diferente o cómo lo habrías hecho? Hostia, buena pregunta. Pues igual no. No lo sé, la verdad. Porque al final yo siempre intento ser. Yo creo que una de las cosas que me está trayendo mucho trabajo es siempre voy de cara, siempre intento dar lo mejor, dar el mejor servicio, seas amigo o no amigos, vamos, el mejor servicio y intentar buscar lo que tú quieres. Entonces, cuando yo empezaba, tenía menos conocimiento, pero me intentaba poner en tu piel para ver qué es lo que buscabas. Entonces, buscaba la solución a eso. Entonces, al final, podía no hacerlo de la mejor manera porque no soy el mejor arquitecto del mundo, pero busco la solución para que tú acabes con lo que tú quieres con el proyecto. Y si yo no puedo, pues me uno a Dani y te consigo lo que tú quieres. Entonces, pues yendo de frente, siendo así, una cosa que me parece buena persona. O sea, vas de frente, buena persona, por lo tanto empatizas y sabes lo que quieres y tal y cual, pues intentas enfrentarte a los proyectos que te encargan de la mejor manera. Y entonces al principio quizás sabes menos, pero con estas pocas herramientas y buscando soluciones, Sí. hay veces que si no yo no podía hacerlo, pues lo que me había acordado que me pagaban a mí no pasa nada. Busco el mejor que yo conozca a mi lado y este albañil se viene conmigo, no te preocupes, te pago yo, pero tengo que darle la solución. Entonces, pues así, poco a poco. Entonces, no, quizá no los enfrentaría de manera diferente porque eso también me enseñaba a ver cómo enfocarlos, ¿sabes? O sea, básicamente, los inicios que comentas fueron saberte mover, ¿no? Al fin y al cabo, el ir conociendo personas, Mover. darte a conocer y lanzarte a la piscina también. O sea, a la formación esta, pues, dijiste, voy con todo, Sí. dejas el trabajo y dices, voy con todo. Y sobre todo, pues para aquellas personas que a lo mejor tengan un poco esa incertidumbre, ¿qué les recomendarías antes de decir, me lanzo a la piscina? O sea, ser coherentes, pero... Uf, es que a veces no eres coherente, ¿eh? Y te lanzas a la piscina. Entonces, no sé si recomiendo ser coherente, porque si es... Yo, mira, yo una cosa que yo siempre digo incluso que emprendí tarde, pero es porque emprendí tarde, quiero decir, en el sector inmobiliario, es porque tenía parálisis por análisis.
Entonces, buscaba tal punto de coherencia en mi análisis que al final no me lanzaba. Claro. Entonces, al final, pues igual no tienes que esperar a que esté todo perfecto y vestido de traje y seda para poder lanzarte. Igual tienes que decir, oye, mira, pues parece que este proyecto va por aquí, pues igual me tengo que emprender y sé que voy a equivocarme y sé que voy a fallar y sé que voy a perder dinero, pero voy a trabajar para ello. Tienes horas por delante para trabajar, tienes que ser consciente de que estar como autónomo, que al principio pensaba, hostia, tienes más libertad. Bueno, trabajo media jornada, ¿sabes? 13 horas al día. Claro, Entonces, pues más libertad. Dices, no, tengo la libertad que mis clientes me permiten, porque yo tengo que estar a las 9 en una hora, a las 11 en la otra, a la 1 en otra, Sí, sí. comer rápido porque por la tarde oficina y al día siguiente tengo que preparar no sé qué. O sea, Una locura. entonces, Que al fin y al cabo no es tan bonito, ¿no? Como no. que yo creo que la gente en general emprendedora que puede estar viéndonos y tal, ya es consciente de ello, que no es todo un camino de rosas, que es una montaña Y rusa. si no lo tiene que ser ahora, consciente. Sí, sí. Es una Sí, porque- montaña rusa. Es una montaña rusa, no te haces autónomo y empiezas a quedarte así, hostia, 2.000 euros, 1.000 euros. O sea, no. Y aparte tema de gastos, o sea, impuestos y todo lo que hay detrás de lo que vas ingresando. Claro. Yo sí, cuando tengo este debate alguna vez, que intento no tenerlo mucho, Sí, porque si no dice, con algunas personas, yo les digo, yo empiezo el mes en negativo. Porque, o sea, somos las únicas personas que por trabajar podemos perder dinero. Porque sí, sí, una persona que trabaja, cuando yo trabajaba para otros, y ahora los entiendo, cuando yo trabajaba para otros, yo a final de mes sé que cobraba. Entonces estaba por lo menos en positivo. Yo, ahora cuando empiece julio, pues estaré en menos 315, que es mi cuota de autónomos, menos no sé cuánto de mi oficina, menos cuánto, o sea, no sé cuántos, más de 1.000, 2.000 euros al mes de gastos. Entonces, si no genero facturas, estoy en menos no sé cuánto por trabajar. Primero Entonces, tienes que llegar a cubrir esos gastos y luego sí, ya... Sobrevivir. Sí, y luego lo que entre, pues... Exactamente, y encima como eres autónomo, pues tus ingresos no suelen ser regulares. O sea, Claro, hay meses que ganarás más, meses que pierdas incluso. por supuesto. Sí. Y Un poco los meses, esos meses complicados, esos momentos complicados son un poco los que te hacen crecer también, ¿no? Y los que te ayudan a mejorar. sí, claro, cuando invierte, pues, mi primera inversión, cuando yo invertí y me vi con, o sea, yo ahorré con los trabajos de la noche, con el tal cual, es que me acuerdo 25.000 euros. Y mi primera inversión con el que ahora os he dicho con mi amigo fueron 24.500 euros. Os lo juro que me quedé, además que tengo capturas porque me diga, seguro que este momento lo recordaré en unos años. Tal. Y me hice capturas y me quedé con ese dinero en la cuenta de la parte profesional, que junté la personal y la profesional, por cierto. Pues dices, es que no me queda otra. Pues es que tengo que hacer certificados por 100 euros, tengo que hacer estos planos por 150 y hacer esto por 50 porque tienes que intentar hacer dinero. Entonces, cuando encima tu primera inversión, dices que sí, yo en ese momento pensaba que se me podían ir los 24.500 euros que había ganado durante Ahí 5 años, dejándote, sí. me ponía malo. Te quería yo ahora preguntar un poco, cambiando de tema al tema de la vivienda, ¿qué opinas de los precios que hay hoy en día y de que las personas no puedan ni imaginarse comprar una casa que es un bien básico? Una casa, un ¿Desde piso, qué me punto refiero. de vista quieres que opine esto? A ver, bueno, desde luego pienso que el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha subido mucho. Es insostenible, también lo pienso, que siga subiendo al ritmo que ha subido, por ejemplo, en 2025. Se está viendo en 2026 porque hay cosas que ya han frenado las subidas que estábamos viendo. Pero yo creo, mi opinión, estando dentro del sector y sabiendo algo, es que todo no, mucha parte viene de mala gestión. Quiero decir, el mercado inmobiliario, como muchos mercados, es oferta y demanda. Sí. Entonces, cuando tú reduces mucho la oferta y hay mucha demanda, el precio sube. Entonces, ¿qué tienes que intentar hacer? Poner mucha oferta en el mercado. Porque si tú tienes un piso en alquiler por 600 euros, tú en otros 600 y tú quieres ponerlo a 800 y hay dos personas, se van a ir al de 600 y al de 600. Claro. Entonces no le va a quedar otra que bajar el precio para que estéis al mismo precio e intentar ahí competir, a ver quién se lleva a esas dos personas. Pues entonces es un poco lo que está ocurriendo ahora. Malas políticas de vivienda, malas tal, que ahora, por cierto, en Zaragoza creo que, aunque están los precios muy altos, creo que
son consecuencia un poco del crecimiento que hemos vivido como ciudad en los últimos años. Ha habido mucha inversión aquí a nivel empresarial, mucho a nivel económico, gastronómico, se nota, en la ciudad se nota que hemos crecido en los últimos años. Entonces, eso ha hecho que suban los precios. Pero creo que, por ejemplo, eso poco a poco se está contrarrestando con políticas que ponen oferta en el mercado. Entonces, eso también es verdad que no hemos vivido buenos tiempos con Ucrania, los precios de la construcción. Han pasado muchas cosas en Han estos pasado últimos muchas cosas años. que han hecho que suba. Y los Zaragoza, precios. dentro de lo que cabe, no está tan mal, pero es que nos vamos a Madrid y es que son auténticos zulos en los que está viviendo la gente por unas cantidades que es que la gente no cobra mucho más del sueldo mínimo y luego tienen que pagar más de eso y es una barbaridad. El problema también que vemos es que, yo personalmente veo es que el precio de la vivienda ha subido y es normal que suba porque hay algo que se llama inflación y todo sube. Pero si no suben los salarios o tal, Por eso. entonces, claro, es un tema que realmente nosotros tres sobre todo, no deberíamos de saber opinar mucho porque no tenemos mucha idea de todo lo que hay detrás. Entonces, pero bueno. Sí, a ver, yo pienso, desde luego hay sitios donde el precio ha sido insostenible y demás, pero yo siempre opto por ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Entonces la gente que quiere poner excusas a esas subidas de precio, pues empiezan a hablar de, no, los pisos turísticos tienen la culpa de qué tal, no, que venga un mexicano a invertir en Madrid tiene la culpa de qué tal, no, que las habitaciones. O sea, yo creo que al final el mercado es sabio y el mercado va encontrando soluciones a todo esto que está ocurriendo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué surge el tema de las habitaciones? Pues porque hay gente que no se puede permitir vivir en una vivienda y necesita emanciparse, necesita irse a vivir a otra ciudad, lo que sea, y entonces surge el tema o la solución habitacional de alquiler por habitaciones. Por supuesto, yo denuncio totalmente los alquileres por habitaciones en zulos, en habitaciones sin ventanas. Eso me parece, o sea, si yo lo veo, lo denuncio. Seguro. ¿Pero qué está ocurriendo? Que ocurre, correcto, pero no es la culpa de que hayan subido los precios, ¿sabes? O sea, ocurre, pero porque hay piratas en todos los sectores, no solo en el sector inmobiliario. Entonces, allá cada uno con su conciencia y yo, desde luego, si yo veo una habitación sin ventana, bueno, yo he ido a sitios con habitaciones sin ventana y le he dicho esto fuera. Y sobre todo como arquitecto. Claro, es que sí hay... como arquitecto no puedo, o sea, además de por nivel moral, no voy a hacer nunca algo que yo entienda que no es habitable, mucho menos porque luego asumo la responsabilidad técnica tampoco. Y entras ya en temas legales. Por supuesto, pero vamos, aunque no entre en ese proyecto, a mí si alguien me enseña un proyecto y dos habitaciones sin ventana, que no ocurre, o sea, a mí no me ocurre, no me pasa esto, supongo que también porque como me lo digan, la voy a tener. Porque si no hay ventana no se considera habitación. Por supuesto que no, claro. O sea, cuando eso se considera o despensa sí. o alcoba o algo así, pero una habitación tiene que cumplir con ventilación natural, iluminación natural, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando la solución habitacional que haces tiene sentido, porque hay gente, estudiantes que vienen a vivir a Zaragoza y no pueden permitirse 800 euros de alquiler, pagan una habitación por 300 y comparten pisos, como hemos hecho todos. Yo me fui a Milán y pagaba 640 de habitación. Entonces, bueno, son soluciones que el mercado pone. Lo que no me parece bien, lógicamente, es la gente que se aprovecha de ello, pero que no, o sea, que no es la culpa de que el mercado haya subido. Claro, es que es un poco que surge la necesidad y como toda gente que aprovecha el boom de, vale, todo el mundo lo necesita y como no hay tanta oferta, pues hay que segmentar un poco esa oferta para que llegue a todo el mundo. Y ese es un poco el problema, ¿no?, que hay. Sí, pero por ejemplo, si yo estuviera bajo mi responsabilidad el tema de la vivienda y yo de verdad no quiero hacer política de ello y quiero intentar ayudar socialmente de ello, lo que tengo que ver es que hay cosas que pueden empeorar el mercado y voy a intentar favorecer a la gente que lo está haciendo bien. Y pongo un ejemplo de algo que se ha dicho hace relativamente poco. El alquiler por habitaciones, o sea, ¿por qué la gente quiere alquilar por habitaciones? Porque cada vez hay más riesgo alquilando en el modelo tradicional tu vivienda. Porque el inquilino tiene muchos derechos y el propietario muchos menos. Entonces la gente que dice, pues yo no voy a correr el riesgo de poner esto en un modelo habitacional, en un modelo tradicional de alquiler y asumir ese riesgo, pues lo alquilo por habitaciones. Entonces la gente se va a ese modelo. Por lo tanto, hay mucha menos oferta en el mercado del alquiler tradicional. ¿Qué se tiene que hacer? Venga, a los propietarios que pongan su vivienda en modelo tradicional van a tener una exención en la renta de hasta el 90%. Cosas que motiven a los propietarios poner oferta en el mercado. Claro, porque cuanta más oferta pongan en el mercado de alquiler tradicional,
más va a regularse todo hacia un sentido común en los precios. ¿Qué hace la gente? Vamos a limitar al de los alquiler por habitaciones. Y en lugar de ver el vaso medio lleno y decir, no, tengo que ir al alquiler tradicional, ayudar a esos, van a definir al malo, porque les encanta hacer política de ello y porque lo que busca todo el mundo es hacer política en vez de ayudar de verdad. ¿Qué opinas de las personas que tienen segunda, tercera, cuarta vivienda que por miedo a la ocupación las tienen vacías? Los entiendo, pero lo que tienen que hacer es... o sea, los entiendo. Entonces, desde el nivel político, lo que tienen que hacer la gente es decir, vale, existe este tipo de perfil, que no te creas tampoco que es tantísima gente, y decir, vale, si existe esto, que existe, vale, vamos a darle soluciones y vamos a motivarlo a que pongan eso en el mercado del alquiler, para ayudarles o en el mercado de la venta. Pero si encima le ocupan la casa y si están pocos días viviendo, es su segunda residencia, por lo tanto no es allanamiento de morada y pueden pegarse ahí en un procedimiento judicial varios meses e incluso años, sí. pues dicen, ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, motívalos para que lo pongan en el mercado. Y ahora, cambiando un poco de tema y saliendo ya de tanto polémico que aquí has metido chicha, has comentado, bueno, hemos comentado así un poco por encima, que tú no meterías a nadie en un zulo ni nada de esto. Entonces, Nunca. para alguien que decida, oye, quiero empezar un poco a averiguar sobre, o sea, perdón, a investigar sobre el tema de la inversión inmobiliaria y tal, ¿qué le recomendarías hacer para que no llegue al punto de que, por falta de información, llegue a, mira, pues acabo de comprar este local, que voy a hacer tal, 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 y luego se topa con problemas, pues de que a lo mejor alguien como tú diga, no, yo no te voy a llevar este proyecto porque, además de que es ilegal, no es moralmente válido? Bueno, lo primero que recomendaría a alguien que empieza en el mundo de la inversión y que solemos pecar todos cuando empezamos, yo incluido, es dejarte dinero en asesorar. O sea, un buen asesoramiento, que en ese momento te tienes que dejar dinero con un técnico, con un asesor fiscal, con un gestor, con quien sea, un abogado, con quien sea. En ese momento piensas que está saliendo dinero de tu cartera, pero quizá lo que tienes que ver es que está saliendo evitando que salga mucho más después. Pongo un ejemplo muy claro. Hace ya un tiempo, hace medio año, poco más, me llamó un chico por esto que os decía antes del boca a boca, a conseguir proyectos, y le pasaron mi número y le dijeron, este arquitecto hace cambios de uso. Me llamó y me dijo, oye, que he comprado un local en tal, tal cual. Digo, sí, me ha pasado tu teléfono, pásame la ubicación. Y yo veo la ubicación, me dice el local y le digo, pues es que no puedes hacer un cambio de uso. Ya habiendo comprado el Ya local. habiendo comprado el local por 55.000 euros. Y le digo, no puedes hacer un cambio de uso por esto y por esto y por esto. Me dice, no jodas, no, un cambio de uso a vivienda no puedes. ¿Y ahora qué hago? Pues intentar venderlo. O sea, intentar vender el local como local, porque no puedes hacer. Y le dije, lo que pasa es que esta llamada a mí o a quien, al profesional que sea, tendrías que haberla hecho previo a comprar. Hombre, es que... O sea, asesorarte fiscalmente, asesorarte a nivel técnico, todo es primordial. Entonces, lo que recomendaría a alguien que está empezando en invertir, la mejor inversión que puedes hacer al principio es invertir en profesionales que sepan lo que tienen, lo que hacen, para tú aprender de ellos. Y ya cuando aprendas, empápate y ve. Yo ya no tengo que llamar siempre a asesores fiscales para las cosas pequeñas. Ya empiezo a llamar para las grandes, porque las pequeñas, de haberme dejado dinero y dinero y dinero, ya voy aprendiendo cómo se van haciendo. Claro, es un poco no arriesgar tu capital antes de tener conocimiento para poder hacer. Correcto. Y arriesga el capital en profesionales para que te enseñen, y cuando ya te enseñen, entonces destina tu capital a arriesgarte a algo. O sea, que es invertir en conocimiento que a futuro Total. te va tanto a ayudar a ganar más como evitar perder más. Totalmente. O sea, hacer eso es una visión largoplacista y lo otro es cortoplacista total. Porque dices, está no, bien, quiero hacer esto... sí. Para dinero No. rápido y... No, Claro. dinero rápido. Y alguien que recomiendo si empieza, el dinero rápido no existe. Y si existe, se puede ir muy rápido. Es decir, ¿Tan pronto como va? claro, o sea, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, no quieras ni hacerte rico mañana, ni pasado, ni en un año. Esto empieza a aprender cómo se hacen las cosas, cómo son las metodologías, cómo son los procesos, cómo tienes que ir haciendo tú las cosas, y entonces en ese proceso, si todo va bien y haces las cosas bien, irás ganando dinero. En 2026, comprar es una buena idea ¿Para vivir o para invertir? para invertir. Para invertir siempre si está a precio. Y para vivir es un tema complicado, porque han subido mucho los precios. Que estos precios bajarán dentro de un corto plazo, ¿tú crees? Yo creo que no bajarán en un corto plazo. Lo que supongo que harán es estabilizarse.
pero para estabilizarse tiene que responder el mercado, tiene que haber oferta, tiene que Sí. no haber otra crisis y que los materiales suban, porque al final, o sea, yo lo que hago al hacer una obra es repercutir el precio de lo que me cuesta al final. Entonces, si yo lo que hacía por 30.000, yo lo vendía Vale. por 40, si ahora me cuesta 50, no puedo venderlo por 40, lo tengo que vender por 60. Claro. Entonces, hay muchos factores que determinan las posibles subidas, pero yo creo que no bajarán y yo creo que se estabilizarán. Y ahora mismo, realmente, tras todo este proceso que has tenido de meterte como autónomo, aprender, formar, ahora tener X proyectos, ahora mismo, ¿en qué punto te encuentras y a dónde Pues te ves? me encuentro en un punto de transición muy bonito porque me entran más proyectos de los que no puedo hacer porque si no, no me entraría, no los cogería, pero estoy en un momento muy, muy bueno de cantidad de proyectos. Este último año he aprendido muchas cosas, he cerrado varios proyectos y he aprendido y tal. Entonces ahora mismo yo creo que estoy y lo voy sintiendo, en un periodo de transición en el cual, pues para crecer, me tengo que apoyar ya en más personas. Ahora tengo una chica en mi equipo que es una crack. Con los arquitectos con los que trabajo, que tenemos un equipo de arquitectos, nos entran mucho trabajo, entonces nos tenemos que repartir bien las tareas. Tengo un equipo así ahora de construcción muy, muy bueno y eficiente y que nos entendemos bien. Entonces, pues estoy en un periodo de transición bonito hacia ir delegando también tareas para poder crecer, para yo poder seguir mirando nuevos proyectos, para poder entre nuevas Estás en cosas. pleno proceso de crecimiento. Máximo. Sí, porque después de haber trabajado toda la vida como una sola persona, como un autónomo, Bueno, toda la vida que no bueno, está toda la bien. vida, Sí. bueno, Toda esta vida. toda tu vida profesional, vamos a decir, ¿cómo ha sido este momento de que te has dado cuenta que tienes que empezar a delegar? ¿Cómo estás llevando ese proceso de no hacer tú todo, que no esté todo como tú quieres o fiarte de tus... Sí, sí. Bueno, o sea, el periodo de delegar es difícil porque os pasará. Intentas darle a otra persona el poder para hacer ciertas cosas y lo quieres quieres que lo haga como tú estás esperando. Entonces, a veces no encuentras eso en la otra persona, pero no es malo porque a veces lo encuentras y mejora. O a veces te da una visión que tú no estabas teniendo. Entonces, yo creo que a la hora de delegar tienes que intentar trasladar los conceptos básicos de el orden que tú tienes, la empresa como la quieres, hacia dónde vas, qué tipo de cosas buscas, sobre todo trasladar, yo a esta chica lo que le traslado sobre todo es cómo miro, quiénes son mis clientes, cómo trato, cómo enfoco los proyectos, la seriedad de las cosas, todo eso para contagiárselo y que ella pueda ser mi extensión operativa a la hora de pues estar en una Claro, reunión sí. que yo no estoy. O sea, ella tiene que hacerlo como si fuera yo o por el bien de la empresa. Y entonces, con que traslades eso, yo hay cosas que estoy recibiendo de ella o de las otras partes del equipo que no son como yo las haría, pero no son ni mejores ni peores, son diferentes. Y entonces eso también te enseña a ti, hostia, pues igual esto está aportando esto que yo no estaba viendo. O cosas así. Entonces eso es bonito. ¿Y cuál es el Pero hay proyecto que más grande controlar. que has tenido hasta ahora? Pues a nivel de arquitecto, pues ahora estoy haciendo una rehabilitación en el casco histórico muy fuerte de Zaragoza, un edificio entero. Para un Claro, ya grupo no hablamos de pisos, es que estamos hablando de edificios. de edificios, un edificio entero, sí, son 9 unidades aquí. O sea, Y ese es el de las palomas, puede ser. Ese es uno de los de las palomas. Sí, este es que al principio cuando se compró el edificio, pues tú ibas ahí y veías, pues bueno, sigue por la parte de arriba, sigue habiendo palomas por los huecos de la obra y tal y tal. Es un problema, lo de las palomas, porque en mi casa también se meten las palomas por todos los lados y no sabemos qué hacer. ¿Estás de obra, está bien? No, pero en la urbanización donde yo déjame vivo explicar. está lleno de palomas. No sé qué pasa aquí en Zaragoza con las palomas. Es que, bueno, aquí te las has encontrado porque como hay un edificio que lleva tantos años vacío, hay veces que te las encuentras muertas y tal. Sí. Pero sí, es ese edificio, pues ese es un proyecto muy chulo y que estoy ahora en ello. También hemos hecho algún proyecto de obra nueva para varias viviendas, pero que aún está en proceso de desarrollo. Nivel inversión, tengo un par de inversiones muy fuertes, compartidas, o sea, no solo mías, sino con un grupo de inversores con el que estamos. Las dos de más de 1 millón de euros por separado. Y eso ya son cantidades pues, muy, muy importantes. Entonces yo creo que a nivel de arquitectura eso y a nivel inversión las dos de más de 1 millón de euros. Pero bueno,
todas, o sea, no es más compleja la de 1 millón de euros que la de 200.000, ¿eh? O sea, las de 200.000, de hecho, tienen 1000 cositas, solo que cuando, pues en este caso, son operaciones de un ticket superior por el tipo de Sí. activo que estás comprando. ¿Y la habla tú. rentabilidad máxima anual que has recibido por alguno de estos proyectos? El porcentaje que El se porcentaje, queda. pues, que he recibido yo, aquí hay que aclarar una cosa, que, o sea, yo no la recibo como inversor, yo la recibo como gestor, es decir, mi trabajo no es solo poner un dinero y recibir un pasivo, Sí. yo trabajo y me encargo del completo de la operación, por lo tanto, esto a la hora de distribuir los beneficios cuando hacemos operaciones de inversión, A nivel general. sí, no, Sí. pero lo que quiero decir es que es asimétrico, es decir, una persona que pone dinero en mi empresa o en una operación y no hace absolutamente nada y lo único que hace es recibir dividendos en X tiempo, pues su porcentaje es mucho menor que el mío porque yo estoy todo el día haciendo eso. Eso es lo que te aporta también en parte, es ser arquitecto. Claro, y claro, tener claro. el conocimiento de, Exactamente. haces el Ese es mi estudio de- trabajo, claro. ese por decirlo así es mi trabajo. Entonces, pero bueno, contando eso, la operación más grande, pues anualizada, más del 100. Es del 100%. Más del 100% de rentabilidad. No es lo normal, lógicamente, pero sí, más del 100. De hecho, concretamente la primera. La primera. La primera fue más de un 100. Que fue una operación muy corta. Yo solucioné, ahí en ese caso, era una vivienda que no era vivienda, tenía problemas urbanísticos, problemas registrales, problemas notariales y problemas de reforma. Entonces, Pero lo tenía Problemas todo de el pack todo tipo. completo. Tenía todo, pero lo mira, tenía salió todo, bien. tenía muchos problemas. Y entonces yo lo que hice fue solucionar lo complejo y lo vendí a un particular que quiso hacerse la reforma a su gusto. Pero, ojo, te voy a decir los números de esta operación para que veas que aunque escuches el 100, o sea, esta operación, fueron 5 meses de operación, empezó en enero y terminó en mayo. Además, esta la tengo un reel en Instagram contándolo. Empezó en enero y terminó en mayo y invertimos 50.000 euros entre los dos y lo vendimos en 73.000. O sea, gana beneficio bruto, neto, ¿no? Bruto, Sí, sí, sí. 23.000 euros. Y entonces 12.000 y pico para cada uno, entonces fue un 40% de rentabilidad en 5 meses, más de un 100 anualizado. Pero la cantidad son 8.000 netos. Sí, 12, sí. ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. por eso digo que puede engañar a decir, pero como has preguntado rentabilidad en porcentaje, te lo digo. Sí, que también está importante ser transparente, ¿no? Que Sí, nos sí. comentaste que en eso siempre has sido transparente Sí, con sí. todo porque... O sea, es que eso además, quiero decir, cuando hacemos las operaciones de inversión, esos son contratos que firmamos con todos los inversores y hojas de liquidación de la operación que ven Sí. cada una de las personas que ha metido dinero ahí. En qué momento lo ha metido, en el momento en el que sale, la cantidad. Eso es muy importante, que hay mucho Todo, vendedor. todo. No, que va. Eso es un nivel de detalle que alguna vez cuando hace unos meses que fui al banco, estuve con ellos y tal, les enseñé un ejemplo de cómo hago eso y la mujer del banco, que es un encanto, flipaba. Dice, pero no, yo transparencia total. Esto de 0 a 100, cada euro que sale y cada euro que entra aquí se justifica y se explica el porqué a los inversores en el momento final, se liquida y todo así. Que así es como hay que hacer las cosas. Claro, porque si no, a cualquier número que baile o cualquier cosa que no esté clara en el contrato se puede interpretar de una forma que no es y eso puede dar lugar a... Sí. O sea, el contrato al encontronazos. final lo que firmas es que, bueno, según las operaciones, según el tipo de contrato, pero generalmente un inversor te pone un dinero para una operación y tú haces una estimación de resultados. Vale, ya está. Pues entonces durante el proceso de la operación tú les vas informando de cómo va esa operación, en qué fase estás, si estás en fase de proyecto, en fase de obra, en fase de trámites notariales, registrales, catastrales, lo que sea, y cuánto capital se ha ido desembolsando. Entonces cuando llega el momento final, tú haces una hoja de liquidación con todos los gastos y dices, vale, los gastos de toda esta operación han sido todos estos. La venta está, gasto esto, diferencia, beneficio. Entonces, tú pusiste esto, te corresponde tanto, tú pusiste esto, te corresponde tanto. Y eso es, vamos, por supuesto, totalmente transparente. Hay bastante trabajo detrás, aunque no lo Bastante parezca, trabajo, ¿no? por supuesto. Pues si Y quieres- riesgo, porque tú sí, también pones dinero. Exacto, O porque sea, ha yo habido ahora, bueno, perdón por cortarte, No, pero claro. ahora que has dicho la palabra riesgo, ¿has tenido alguna vez de decir voy a meter dinero aquí con inversores y nos hemos pegado el palo y hemos perdido todo? ¿O No tengo operaciones así. He podido tener operaciones donde haya podido cambiar el plan, la estrategia, porque hemos comprado una cosa pensando que iba a ser para una cosa y al final ha sido para otra. Pero perder dinero nunca, por ahora.
Toquemos No madera. toco madera, no, realmente no, porque sé que me va a tocar perder. Porque por estadística, si quiero invertir hasta el resto de los días, pues por estadística voy a perder dinero. Lo que os decía, la balanza tiene que ser positiva, muy positiva. Entonces, cuando sea negativa, tendrás que aprender. Y lo importante es intentar que no te pille con el carrito del helado. ¿Sabes? Que no tengas ahí todo el capital metido, por eso es importante diversificar. Bueno, unas cuantas cosas. ¿Qué esperas para finales de este año? Uf, profesionalmente hablando. Sí. Eh, Bueno, si prof- quieres contarnos personalmente también. Profesionalmente hablando, pues espero superar mi facturación de otros años, que ya la he superado. O sea, a día de hoy he superado mi facturación del 2025. Siempre. O sea, objetivo cumplido. Objetivo segundo, poder cerrar las operaciones que tengo planificadas para este año, Sí. porque al final, si no, pues, se te pueden ir los tiempos como la que os contaba al principio. Entonces, intentar que por lo menos en 2026 se cierren las operaciones que tengo previstas cerrar en 2026. Ojalá vayan lo mejor posible. Seguir aprendiendo muchísimo, muchísimo. Ahora me están entrando proyectos que me gustan mucho, como arquitecto incluso, no solo como inversor. Y pues sentirme el 31 de diciembre, que siempre suelo hacer un balance de todo el año, que a ver desde el 1 de enero al 31 de diciembre decir, hostia, Óscar, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has aprendido con esto? ¿Cómo... Sí. O sea, sentirme orgulloso, ¿no? de mí ese proceso. Eso Pues es qué lo que bien. espero. Bueno, muy- y por último un poco, ¿qué consejo le darías ahora a alguien que quiera meterse en este mundo, aparte de formarse un poco? ¿De la inversión dirías? o Sí. del emprendimiento? En De la general. inversión. En general, ¿no? O Sí, yo una te de diría las un dos, poco si de la quieres. inversión, que es un poco tu Sí. campo. Vale, pues... inmobiliario, ¿vale? Cuando tú inviertes en inmobiliario afecta a otras personas. Entonces yo te diría, ser buena persona es importante. Asesorarte muy bien y formarte muy bien. O sea, dejarte dinero en asesorar y dejarte dinero en formarte es lo más importante al principio, ¿vale? Porque yo al principio decía, yo por ejemplo os voy a contar una anécdota que me parece de que yo casi cometo ese error. Sí. En la formación más importante que he estado, que fue en la que corresponde a este programa, pero en la avanzada, o sea, en el máster y toda la historia, que me presenté y me cogieron y tal igual. Cuando a mí me dijeron el precio de esa formación, yo dije, imposible, si este es el dinero que yo tengo para invertir. O gran parte del dinero que yo tengo para invertir. Y entonces dije que no. Y yo me acuerdo que dijeron el precio y desconecté. Y al salir del evento me cogieron 3 personas que me conocían y sabían un poco en qué situación estaba y me dijeron, ¿te has presentado, no? Para que te cojan. Y dije, no, yo no puedo presentarme a eso. Si es todo este dinero, bastante dinero, más de 15.000 euros, y no puedo. Digo, si es que esto va para una inversión. Y me hacen, métete. Tal. Y me cogieron así y me dijeron, espérate un segundo. Y empezaron a llamar a gente, estábamos 800 personas. Empezaron a llamar a gente que sí que lo había hecho y le dijeron, por favor, recomendarle. Pues meterme esa formación me cambió la vida. O sea, porque no es una formación, pero lo que es una catapulta hacia tu conocimiento, hacia tus contactos, hacia tu experiencia, todo. O sea, la primera inversión que hice con gente dentro, recuperé el capital invertido. Entonces, esa mentalidad a veces de decir, no pongo el capital aquí porque soy cortoplacista y lo quiero ya para ganar dinero. No, si es que vas a ganar mucho más. Sí. Pues entonces les recomendaría que se formasen muy bien, que entendiesen bien hacia quién tienen que ir para Claro. formarse. De hecho, lo comentamos en el primer capítulo. También, Mentores. que El dinero rápido. Sí, el dinero rápido te puede quemar porque, hostia, si quieres ganar a lo mejor, yo qué sé, 10.000 euros en 3 meses y no llegas, te puedes frustrar. Pero en cambio, si inviertes, como has dicho, porque has dicho dejar dinero, pero más que dejar dinero es invertir en tu conocimiento, No, por supuesto. que a largo plazo te Claro. puede dar Es una inversión. tu vida. Es sea, una inversión, rotundamente inversión. Si usa la palabra dejar, es inversión total. Y te viene, ¿eh? O sea, si es una inversión bien hecha, te viene, seguro. Pues seguro. gracias por este consejo y Seguro, tanto a nosotros seguro. como a los que nos vean va a ser Claro, muy que haya útil. servido. Sí. Así que vamos con 10 preguntas rápidas antes de Bueno, terminar, venga, ¿vale? Venga. ¿Empezamos? ¿Cuál crees que es la mejor ciudad para invertir? Zaragoza está muy bien. ¿Alquiler o compraventa? Compra-venta. ¿Rentabilidad mínima que buscas al hacer una operación? Opa. Óscar como gestor, pues más del 20, 30, 40. ¿Peor 50. inversión que has tenido? Peor inversión que he tenido,
En rentabilidad, Sí. inversión, no sé, pero no ha sido mala. Bueno, pues eso está O sea, bueno. no, pero no te sabría decir ahora cuál, ¿eh? Pues quizá, pues no sé, un 20% de renta. ¿Metros cuadrados o ubicación? Ubicación. Edad ideal para empezar a invertir. Mm, en cuanto puedas. ¿Piso o local? Hmm. Piso. Venga. Y si ahora tuvieras 100.000 euros, ¿en qué los invertirías? En mí. Pues muy bien, claro. En mí. Un hábito de todo buen inversor. Qué buena. Uno solo. Bueno, si quieres decir. Sí, varias. Mentalidad de abundancia. Eliminar la escasez de tu vida. Ser buena persona. Mente fría. Bueno, toma 4. Ahí te dejo 4. Alex, nuestro anterior invitado, nos dejó una pregunta para ti, que era ¿crees que la IA va a cambiar tu trabajo o tu forma de trabajar en general? Ya lo está cambiando. Sí, sí, sí. Y te corto porque Me encanta que la cambie. realmente dijo algo así, pero luego también dijo que cómo la estás aplicando, si la estás aplicando, cómo la estás aplicando a tu negocio en el Sí. día a día. Sobre todo en los procesos. O sea, lo que antes era mucho más rudimentario a la hora de pues, gestionar una operación, estudiar una operación en un sitio, y era mucho más rudimentario en cuanto a la búsqueda de información, a la búsqueda de a hacer el análisis, conclusiones de un análisis, todo, pues ahora es mucha más velocidad. Entonces, a la hora de tomar decisiones, Sí. lógicamente, viendo que estás buscando bien esa información y contrastando bien con la IA todo ese proceso, puedes tomar decisiones mucho más rápido. Claro, por ejemplo. pero no subirle a lo mejor un estudio del edificio o del piso o el local o lo que sea y se lo metes a la IA te dice esto sí y te metes. No, obviamente, que obviamente va. tienes que, Es un obviamente contraste. me imagino que lo De hecho, revisarás, ¿no? cuando lo... Sí, por supuesto. Pero por lo que está muy bien la IA es, por ejemplo, en términos de conversación, si tú sabes, intentar poner a la prueba la IA también. Porque si yo sé la respuesta a una pregunta, te la hago. Si tú te equivocas, pues... Ya Entonces, pues ir educando a tu personaje, ¿no? A tu agente, exactamente, a tu agente, que no me sale la palabra. A tu agente, para que tenga la misma visión, lo que decíamos antes de los trabajadores, ¿no? Para que tenga tu misma visión. Entonces yo ya le digo, oye, mira, si estoy estudiando en esta zona y tal, dime todo lo malo de esta zona. Cuando voy a invertir, siempre el peor escenario, a ver qué ocurre. Pues esto. Venga, luego contrasto por otro lado, a ver si es verdad. Entonces, toda esa agilidad de información, al final son decisiones. El tiempo es dinero, sí. Y en este caso, cuanto más rápido pueda ser, mejor. Sí, porque, y una claro, pregunta... tienes que terminar de formar un poco la IA, que es como otro empleado. Entonces, es una forma también de que trabaje a tu gusto. Sí. Lo que pasa es que a veces que la IA te ríe demasiado gracias. Eso me pone nervioso. A mí me encanta... Te dice que sea todo... Claro, yo necesito lo contrario. Yo necesito que me digas, no, esto no está bien por esto tal. A mí que me ríen las gracias no me gusta nada. Al fin y al cabo así es como aprendes, ¿no? Claro. Si te piensas que lo estás haciendo todo bien, cuidado. Nunca estás haciendo todo bien. Ni yo ahora mismo, aunque lo pensara, que no lo pienso, te estás equivocando. Vosotros tampoco, ¿eh? No, ya lo sabemos. Ya sabemos que tenemos que tener más almacenamiento en el móvil. Sí. Pero espera, antes de terminar, pregunta para el próximo invitado. ¿Sector? No lo sabemos. No, o sea, esa es una pregunta un poco... Sí. Vale. ¿Qué pregunta le puedo hacer al próximo invitado? Si quieres que se moje más, si quieres que se moje menos. Sí, estoy intentando pensar. Es que puedo ser un cabrón, depende de quién sea, ¿no? Sorpresa. Te iba a decir, ¿cuánto llevas facturado en 2026? Si es una persona que tiene negocio. Vale. Si no es una persona que tiene negocio... No te preocupes, ¿Qué opina de la inversión inmobiliaria? Venga, vale. Y que se moje. Sí. Que se moje, ¿qué opina de la inversión inmobiliaria? Oye, pues las dos y ya está. Muchas gracias por tu tiempo, a vosotros, por haber estado hoy con nosotros. Me encanta. Hemos salido ya yo creo que hemos salido todos con bastantes aprendizajes. Sí. Y un poco un cambio de visión en algunas cosas. Vosotros tenéis que acabar invirtiendo, ¿eh? Sí. Mentalidad de inversor. El dinero parado... El dinero parado pierde valor. Sí. Totalmente. Así que, bueno, pues ya después estaría. del segundo intento, sí, ya sí que sí. damos por ahora finalizado. nos daremos cuenta si ha estado grabando esto. Sí, esperemos que sí. Así que nada, pues muchas gracias por verlo y hasta el próximo. Sí, bueno, espera, hasta el próximo. Primero, que le den un like, que se suscriban,
que hypeen el vídeo y para los que nos estén escuchando en Spotify, pues que valoren el podcast con 5 estrellas, que ahora mismo que estamos empezando nosotros también nos ayuda a crecer, a posicionarnos y que también queremos que este proyecto se vea cuanto más mejor porque creemos que ayuda a muchas personas. Nos ayuda a nosotros y ayuda también al Exacto, resto que nos claro. está viendo. Así que nada. Doy fe, que hay mucho trabajo detrás, que está aquí fijándome en el, Sí, sí. en el show. Así que ahora Bueno, Sí. muchas Pues ya está, pues nada más. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Dale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.